¿Cómo están amigos de Palabra del Perú? Estamos aquí en una emisión especial de nuestro programa, esta vez en video, y también por supuesto la pasaremos en la radio, para entrevistar a la doctora Marta Hildebrand, reconocida lingüista peruana. Aquí quien les habla, Agustín Panizo y Paola. Hola Paola. Hola Agustín, yo estoy muy contenta porque por fin son los 100 programas y la doctora Marta Hildebrand ha accedido a tenernos aquí en su casa. ¿Cómo está doctora? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ya. Bueno, esta entrevista es para el programa Palabra del Perú. ¿Nos ha escuchado alguna vez? Sí, 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 cuando encuentro la estación. No sé por qué me cuesta tanto trabajo, pues. Sí. Bien, queríamos conversar con usted en una charla, digamos, un tanto distendida sobre su acercamiento a la lingüística, su trayectoria como investigadora del léxico y la lengua como se usa en el Perú. Lo primero que le preguntaríamos es, ¿cómo nace ese interés por estudiar el léxico peruano durante toda su vida? Bueno, de una manera un poco contingente, porque cuando yo escogí primero un tema para mis tesis de bachillerato y de doctorado, lo que más me entusiasmaba en esa época era la novela biográfica, en general, mundial. Y el doctor José Jiménez Borja, que era mi asesor, estuvo de acuerdo con eso. Entonces yo empecé a leer novela biográfica, disfruté muchísimo de todo lo que leí, pero cuando leí pues unos 20 o más volúmenes de toda nacionalidad, ingleses, franceses, fui donde él y le dije, doctor, sobre esto está todo dicho. Yo no tengo nada que agregar, así es que voy a buscar otro punto. Entonces él me dijo, ¿por qué no estudia usted alguna zona del castellano del Perú? Y yo le dije, bueno, encantada. En ese momento no había en San Marcos cátedra de lingüística, ni de lexicología, ni de nada, con la justa literatura. Entonces me dijo él todo eso y tenía unos pocos libros de fonética en francés, me proporcionó todo lo que tenía y me dijo, bueno, en el Perú hay 3 puntos que hay que estudiar urgentemente: Piura, Arequipa e Iquitos. Bueno, con sus aledaños, por supuesto, ¿no? ¿Cuál escoge usted? Y le dije, no me queda más que Piura porque es el único lugar en que tengo familia. Entonces iba a ser un poco difícil pues que yo sola me metiera ahí a un sitio desconocido, ¿no? Porque en Piura tenía un tío que era gerente de la hacienda Mayares, cerca de Sullana. Entonces me fui por 6 meses a vivir con mis primos, con ellos en su casa. Y él fue tan amable. Él era ingeniero agrónomo, pero en las noches me traía a los peones de las diferentes provincias, localidades, me los traía como informantes. Y así pude pues abarcar un territorio que no había visitado realmente, ¿no? No visité las de la sierra, Ayabaca y Huancabamba, ¿no? Porque no había en ese momento informantes sobre esas lenguas. Pero publiqué después, no, nunca se publicó la tesis. Publiqué la tesis y con esa, bueno, tuvo la mejor nota, ¿no? Sobresaliente y además gané el Premio Nacional de Cultura, que era la primera vez pues que se ganaba un Premio Nacional de Cultura con una tesis, ¿no? Y ahí empezó todo, de allí ya empezó mi dedicación a la lingüística. Pero aquí no había nada, no había una sola cátedra de lingüística de ningún tipo, ni indígena, ni europea, ni antigua, ni moderna, nada. ¿Por qué no quiso publicar su tesis de piuranismo? Porque yo soy muy descontenta de lo que hago y
a pesar de que saqué el Premio Nacional de Cultura, en San Marcos no había tipos fonéticos, en la imprenta de San Marcos. Y en lugar de pues allanarme y poner esos que se usan a veces, ¿no? Donde no hay tipos de, más o menos, tipos corrientes con alguna distinción tipográfica, no quise, rechacé. Me arrepiento de ello. Me arrepiento de ello porque he debido publicarla, pero yo a veces soy un poco perfeccionista y a veces hasta soberbia, ¿no? Hoy en día sí esos tipos tipográficos están Por supuesto, disponibles. pero eso hace después de 50 años, ¿no? Y no quisiera publicarla ahora más bien. No, tal cual no, ya me queda chica. Doctora, posteriormente usted se dedicó también a la investigación de lenguas indígenas, pero no en el Perú, sino en Venezuela. Sí, eso fue porque estuve 10 años en Venezuela y ahí tuve dos proyectos de investigación absolutamente distintos. En la mañana trabajaba en lenguas indígenas. Esa sección estaba bajo el Ministerio de Justicia y me traían los informantes de todas las tribus en avión. Yo nunca fui sino desk linguist, que dicen con desprecio los lingüistas de campo, ¿no? Desk linguist. Me traían por una semana los hablantes de cada lengua y yo llenaba 3 cuestionarios. El de París, el de Rowe y no me acuerdo cuál era el tercero. Así que quedaba se documentaba la lengua, pues, como unas 500 o 600 términos, ¿no? Más, creo. Y eso lo hice con 56 lenguas, creo. Y en la tarde me ocupaba del castellano de Bolívar. O sea que era un cambio absolutamente abrupto. Y ahí tenía la colaboración y la dirección de Ángel Rosenblatt, que se portó maravillosamente bien conmigo. Yo era una máquina de preguntar, porque no tenía ninguna formación y quería aprender. Y él tuvo una paciencia enorme, me enseñó todo lo que sé, porque después tuve muy pocas ocasiones de aprender más. Bueno, sí, en el Instituto Lingüístico de Verano, todo lo que fue lenguas indígenas. Pero en cuanto al castellano, Rosenblatt fue mi mentor y con tremenda paciencia me explicaba y me ayudaba a interpretar también el castellano de Bolívar, que era un buen castellano, ¿no? Un buen castellano para el siglo XIX, lleno de galicismos, anglicismos, arcaísmos, en fin, todo el gran cambio que se produjo en el castellano en el siglo XIX está documentado ahí. Por supuesto, ese libro, que ha sido editado en Venezuela 3 veces, algunas veces sin mi consentimiento. Por ejemplo, hace 4 o 5 años, cuando fue el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, vino un embajador de Venezuela a pedirme el permiso para que el gobierno lo reeditara. Y yo le dije, bueno, en principio sí, pero lo voy a pensar. ¿Para qué le dije eso? Porque de repente me enteré que el libro había sido publicado, distribuido, con motivo del sesquicentenario de Ayacucho, ¿no? Entonces llamé a Caracas y me dijeron, sí, efectivamente se publicó, pero yo no había dado mi consentimiento. En Venezuela es así, ¿no? Absolutamente informal. Sí, pero el embajador se murió en su viaje de regreso. Como yo quiero a los venezolanos y me casé con un venezolano y los entiendo, ellos están contra toda, ¿cómo se puede decir? Contra toda pseudo seriedad de oficina, ¿no? Bueno, lo publicaron, se repartió aquí. Y le dije, ¿cuántos ejemplares quedan? Habían hecho 3.000 o 5.000. Bueno, quedan 150. Si usted quiere, se los mandamos. Me los mandaron, yo los regalé, en fin. Y así fue como gané el 2.º Premio Nacional de Cultura con la lengua de Bolívar.
Pero yo para entonces había estado en Oklahoma, en State University of Oklahoma, aprendiendo con Pike. Eso fue con Kenneth Pike, ¿no? Un Que fonetista. Kenneth Pike, el más grande fonetista del mundo, ¿no? Es algo increíble. Era realmente un genio. Usted cuenta La veces hazaña que hacía eso. Pike era esto. En público le traían a un indígena de lengua desconocida para él en absoluto. Cualquiera que fuera, no le decían de qué lengua era. Y él, empezando por gestos, y luego sacando de una palabra otra, y otra, y otra, y otra, al final de una hora más o menos, era capaz de poder decir algunas frases coherentes en esa lengua. Era un genio, realmente un genio. Y además podía, por ejemplo, hacer el sistema fonológico de la lengua rápidamente, ¿no? Porque él no estaba en gramática, estaba en fonología y fonética. Y yo aprendí a distinguir auditivamente y a pronunciar, pues más de 80 sonidos distintos, ¿no? Cuando vine a San Marcos, Miguel Ángel Ugarte al día siguiente llegó a mi casa y me dijo, aquí está su cátedra, no puedo con ella. O sea que yo no tuve que pedir reincorporarme ni nada, sino que la volví a tomar y ahí fueron pues mis alumnos mártires desde Rivarola, que acaba de morir, pobrecito, y Cerrón y todos ellos. Y yo les hacía distinguir esos sonidos como Pike me los había hecho distinguir a mí. Además, el curso duraba 2 veranos y yo no podía volver, sabía que no iba a volver. O sea que en un verano tomé los 2 cursos de 2 veranos. Bueno, con casi 40 grados de temperatura en Oklahoma en el verano. Porque era el único trimestre en que le cedían gratis la universidad a Pike, porque como son misioneros, pues dinero no tienen, ¿no? Bueno, felizmente había una mexicana con quien yo estudiaba y me hice muy amiga, pero hacía tal calor, por supuesto, ni ventilador, ni aire acondicionado, muy pobre toda la instalación. Yo recuerdo haber dormido algunas noches en el suelo pelado, que siquiera era de los Zetas, ¿no? Y así en Baby Doll y los Z. Todos esos sacrificios los hice por aprender fonética general, ¿no? Pero estaba uno en una silla, escuchando una clase, y el sudor le goteaba al suelo. Era algo espantoso ese calor, más de 40 grados. Y ahí fue que usted después en Venezuela, ¿Ah? con ese conocimiento después en Venezuela hizo el diccionario de Guajiro, ¿o eso fue...? No, eso era lo que hacía en las mañanas. Bueno, con ese conocimiento, claro, porque eso fue durante una beca que tuve en Northwestern University, fue una beca hispanoamericana que la gané, y ahí fueron 3 trimestres de lingüística general, con un buen lingüista alemán, Leopold. Pero los 3 meses, el Summer Institute of Linguistics funcionaba solo en el verano, como dice su nombre. Así que esos 3 meses los pasé en Norman, Oklahoma, pero además sufriendo del calor más espantoso, sin ninguna comodidad física y llevando 2 años en uno, porque yo sabía que era muy difícil que yo volviera ahí, ¿no? Entonces, felizmente tuve, como digo, una compañera mexicana que desgraciadamente murió poco después. Y así pasó, volví, y por eso cuando Miguel Ángel Ugarte me devolvió así abruptamente la cátedra, yo les hice aprender a pronunciar 70, 80 sonidos diferentes a estos, eran alumnos de fonética general, o sea, que eso era lo que les correspondía. Y eso es cuestión también de tener oído, ¿no? No todo el mundo tiene oído para eso, pero con esfuerzo se aprende todo.
pero todos salieron pronunciando por lo menos 3/4 partes de esos sonidos. Doctora, pero una vez aquí ya en Perú, dejó de lado las lenguas indígenas y se dedicó más bien a lo que podríamos llamar el habla culta, muchos de ellos también peruanismos. Bueno, dejé de lado del todo las lenguas indígenas, porque en realidad ese no era mi camino, y lo peor era que yo no sabía nada de quechua, nada de aymara, o sea que sabía bastante de lenguas de otros países de América, y nunca me atrajo ese tema, ni el quechua ni el aymara, nunca. Entonces aquí me dediqué al castellano, sobre todo a los peruanismos, porque desde Arona, que fue mi gran maestro, así como Palma, como aficionado, yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Que el castellano del Perú estaba muy mal estudiado. El que pasaba por el mejor libro era el de Benvenuto Murrieta, que no valía nada. Para mí, Benvenuto Murrieta, yo ni lo nombraba cuando hablaba de los lingüistas. Es como si hablara ahora del embajador, ¿cómo se llama? Álvarez Vita. ¿Ah? Juan Álvarez Vita. Claro, pues son Benvenuto mejor que Álvarez Vita, por supuesto. Pero eran estudios muy superficiales y muy desordenados. Y yo los leí, y el de Álvarez Vita fue posterior. Pero el de Benvenuto, que en su época tuvo gran fama, por los que no lo habían leído, obviamente, lo dejé de lado y empecé por mi cuenta. Ahora, lo que a mí me movía era una cosa que ha caído mal a mucha gente, ¿no? Yo oí hablar a gente de clase media, profesional inclusive, con graves errores de fonética, de sintaxis, de morfología, profesionales, digamos, abogados, médicos. Es decir, su castellano no estaba a la altura de su profesión. Y sin embargo, había otros que, hablando tan mal como ellos, ¿a qué se dedicaban? A la jerga, a la replana. Entonces, cuando uno estudia una jerga o una replana, tiene que partir de una norma. Y ese pecado yo en parte lo había cometido con mi estudio sobre Piura, porque como yo no sabía absolutamente nada de lingüística y nadie me había dado nunca una clase, inocentemente comparé el castellano de Piura con el castellano de Lima, en lugar de compararlo con la lengua general. De eso me arrepiento hasta ahora, y por eso es que no he permitido nunca que se publique mi tesis, porque nadie me enseñó nada de eso. Esto era pues antes de ir donde Rosenblatt. Nadie, el doctor Jiménez tampoco sabía nada de eso. Entonces, hay una cantidad de palabras en el castellano de Piura que no están, porque son igualmente peruanismos. A mí lo que me llamaba la atención era lo que difería, hacía diferente el habla de Piura del habla de Lima. Y pues yo me di de cabezazo cuando me enteré de eso, ¿no? A pesar de que tenía el Premio Nacional de Cultura con esa tesis, que felizmente no se publicó por falta de alfabeto fonético, yo me negué. Ahora para mí no es publicable. Es el primer ensayo de una persona que sin ninguna guía se mete con sus propios principios de habla correcta a distinguir simplemente lo que es diferente de la lengua de Lima, que se puede considerar la lengua oficial, ¿no? Pero no desde el punto de vista lingüístico, sino político. ¿Cuál ha sido su metodología de trabajo? ¿Cuál ha sido la forma en que ha estudiado? ¿De qué fuentes se ha alimentado? ¿Con qué libros ha contrastado para estudiar los peronismos? ¿Un diccionario de peronismo? Sí, en general, los peronismos que he estudiado siempre. En cuanto a teoría, creo que no había, fuera de Arona, porque Arona sí, a pesar de
no ser un lingüista profesional, o creo que sí lo era, había aprendido en Europa, era bien formado, bien inteligente y agudo en sus juicios. Ese fue mi gran maestro. De los demás, como digo, Benvenuto ni hablar, lo leí y lo dejé de lado. Álvarez Vita, por supuesto, no, eso me produce una sensación un poco negativa. Entonces, ¿qué podría, en cuanto a peruanismo, qué podría estudiar? La literatura peruana. Eso sí, me leí todo lo que pude de literatura peruana desde la época de la colonia, el virreinato, la república, etcétera, etcétera. El Mercurio peruano lo revisé íntegramente, ahí lo tengo. Mis fuentes fueron las obras peruanas, pero ¿con qué juzgaba yo? Mejor dicho, ¿qué base tenía? Tuve que meterme en la lengua general, ¿no? Y ahí empecé a leer lo mejor que había en la lengua general, todos los grandes españoles, ¿no? Y por supuesto, cuando llegó Corominas fue mi guía, ¿no? Así que cuando hablamos de Corominas, hablamos de Joan Corominas, ¿no? El catalán que publicó su diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. En 5 grandes tomos. ¿Qué tan importante fue la obra de Corominas para su trabajo? ¿Qué tan importante fue la obra de Corominas para su... Sigue siendo, no fue. Sigue siendo la obra más importante como punto de partida para cualquier investigación sobre el castellano serio. Serio, desde la época medieval, desde que nació la lengua castellana. Ahora, Corominas vivió en Argentina y hasta creo que murió en Argentina con motivo de la guerra civil y esas cosas. Y algo se ocupó del castellano de América, pero poco en relación con lo que se ocupó de la historia del castellano a partir del latín vulgar. O sea, no hay obra de consulta más importante que Joan Corominas. Doctora, ¿cómo toma usted esta política panhispánica de la Real Academia Española? ¿Usted cree que en España están los dueños del idioma o que ahora los dueños del idioma somos más bien todos? Bueno, eso costó mucho, ¿eh? Que la Academia llegara a admitir eso. A Palma, en el siglo XIX, siendo académico de la lengua peruana, no le recibieron una sola palabra. Palma regresó completamente amargado y triste. Lo trataron así como a un advenedizo, ¿no? O sea que del siglo XIX acá, por supuesto, la Academia ha tenido que reconocer muchas cosas. Además, demográficamente, nosotros somos más. Somos cientos de millones los hispanoamericanos, los que hablamos español en América, mientras que en España pues no llegan a 100 millones, ¿no? Doctora, sobre la realidad peruana en términos lingüísticos, ¿qué reflexión le suscita la situación, la relación que hay entre las distintas lenguas en el Perú? Bueno, yo tengo un criterio. Por un lado soy una investigadora que me meto a fondo en una cosa y no paro hasta llegar a todo lo que yo sé, que por supuesto tiene límites. Pero yo creo que en este momento lo que nos debe importar a todos es el castellano. Porque el castellano es una lengua que a nivel mundial es ahora importantísima, está difundidísima, y yo no le recomendaría nunca a un quechua hablante o a un aymara hablante que no aprenda castellano, ni hablar. Es decir, el lenguaje es comunicación. Comunicación interamericana, comunicación mundial para un peruano es el castellano. Ahora, si hay peruanos bilingües de inglés y castellano, pues el inglés también es otra manera de comunicarse. Pero las lenguas indígenas en el Perú y en todas partes son como la ropa de entrecasa. Y eso duele a los fanáticos de las lenguas indígenas como si se estuviera mentando al diablo, ¿no? Pero desde el punto de vista sociológico, si el lenguaje es comunicación,
es comunicación, pues, ¿no? Y para comunicarnos, el castellano es la lengua que deben dominar todos los aborígenes peruanos que todavía no hablan castellano, deben saber castellano, para no ser discriminados, humillados, etcétera, por no saber la lengua del Perú. Y se está diciendo mucho, incluso en la UNESCO, que la lengua materna, sea la que ésta sea, es el principal elemento cohesionador de la identidad de un pueblo. En principio sí. Si estos pueblos abandonan su lengua materna para pasar al castellano, abandonando su propia lengua... Yo no he dicho que la tienen que abandonar. Tienen que hacerse bilingües. ¿Ya? Una persona, un aguaruna, ¿no? ¿Por qué tienen que abandonar el aguaruna para comunicarse en castellano con todo el resto del mundo? De ninguna manera. No estoy hablando de sustituir una lengua por la otra, sino estoy hablando de una suma, mejor dicho, con la lengua que van a salir al mundo, y más si es un novelista, mejor dicho, que tiene, no se sabe si es un novelista brillante o no, mientras hable quechua, es la pura verdad, ¿no? Hemos tenido gente quechua hablante como Arguedas, que jamás se le ocurrió escribir una novela en quechua, pues, ¿no? Porque nadie lo conocería, ¿sí? O sea, que hay dos cosas. La lengua íntima es la que cohesiona la personalidad y forma a la gente, pero al mundo, primero de su propio país y después del resto del mundo, solo se sale con una lengua universal. Y en política lingüística, por ejemplo, en el ambiente de la comunidad lingüística peruana se recuerda con cierta desazón aquel incidente del año 2006 en que usted en el hemiciclo, en el Congreso, tuvo un enfrentamiento con Eso es absolutamente falso. Enfrentamiento ni hablar. Yo nunca me enfrentaría con ella, ¿cómo se llama? Con Hilaria Supa y con María Hilaria Zumí. Supa. Hilaria Supa, que por supuesto tenía la guachafería para mí de ir vestida de indígena al Congreso. Se puede ser muy, muy quechóloga y adorar el quechua, y hay costumbres sociales que se respetan y no significan que uno abandone su cultura ni que la desprecie. Bueno, ya eso es un signo de mal gusto socialmente. Pero la Constitución del Perú dice el castellano es la lengua oficial y las lenguas indígenas lo son en los lugares en que predominen. Eso dice la Constitución. Entonces, esta señorita o señora tenía la costumbre de hablar en quechua 10 minutos, nadie entendía nada. Entre todos los congresistas, yo averigüé, había 8 que sabían quechua, de 120. Y después que ella terminaba de hablar a su gusto y nadie había entendido nada, entonces ella misma se traducía y tomaba el doble de tiempo. Y todos los demás en babia. Entonces yo pedí la palabra y dije, señor presidente, la Constitución peruana dice que las lenguas aborígenes son oficiales allí donde predominen. Que yo sepa, en el Congreso no predominan. Por lo tanto, si la señora Supa se va a tomar 10 minutos en un discurso en quechua y otros 10 en traducirse ella misma en castellano, va contra la Constitución, va contra el interés de todo el mundo se distrae y aquí las sesiones están mal. Eso fue todo lo que dije. Yo tomé la Constitución como árbitro. Por supuesto que fue un gran atrevimiento, porque las cosas que yo he dicho muchas veces han sacado roncha y de eso me enorgullezco. Porque en el Perú hay una cobardía social tremenda. Una cosa es lo que la gente dice a media voz o cuchichea o raja para hablar en peruano,
y otra cosa es lo que dice en público. Mejor dicho, es una cobardía social. Y yo digo en público lo que pienso y por eso tengo la fama que tengo. Y estoy orgullosa de eso. A los pocos días de ese suceso apareció un comunicado incluso de la sección de lingüística de la Universidad Católica, un comunicado firmado por todos los lingüistas que pertenecían. Incluso entre los firmantes estaba el propio Luis Jaime Cisneros, que decían que todas las lenguas son igual de importantes. Sí, pero la Constitución no dice que yo me puedo empezar a hablar en cachinagua y la gente que no entiende nada tiene que perder 10 minutos oyéndome hablar, pero no decir nada. El comunicado ese era la reivindicación de un derecho al uso de la propia lengua. Sí, pero en su casa, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con quienes hablan la lengua. Pero no... es como si un ruso se pusiera a hablar ruso en un sitio como el Congreso peruano, donde nadie habla ruso, sino 2 o 3. Eso también sería igualmente condenable. El lenguaje es comunicación. Y si Luis Jaime firmó eso, yo, que lo quise mucho y fue mi gran amigo, no estoy de acuerdo con él. Luis Jaime no era como yo, era un poquito cuidadoso socialmente. Él no se iba a buscar un pleito. Y lo puedo decir, habiendo sido mi íntimo amigo. Él fue presidente de la Academia de la Lengua y yo fui secretaria perpetua con él 6 o 7 años. Lo quise mucho, fue mi gran amigo, pero en eso no tenía razón. De ninguna manera. ¿Cómo se siente en la Academia Peruana de la Lengua? ¿Cómo siente que es la función de la Academia Peruana de la Lengua en la sociedad y a qué está llamada, a cumplir qué función en nuestra sociedad? La Academia de la Lengua es más testigo que policía, porque el disparate pues llega a hacerse general y entonces ya es académico. Por ejemplo, ¿qué significa rozagante? Ahora, rozagante significa una persona de buenos colores en la cara. ¿De dónde viene rozagante? De quien arrastraba la ropa, la capa, lo que fuera, rozaba el suelo con la ropa. Entonces la academia, cuando hay un cambio de sentido que se hace general, aunque sea de origen disparatado, es democrática y lo recoge. Pero eso no quiere decir que la etimología pues nos vaya a mentir, ¿no? Mejor dicho, hay que ser democrático hasta el punto en que ya lo incorrecto venció a lo correcto. Como se dice, el uso es el amo del lenguaje. El uso es el amo de la lengua, por supuesto. Y el criterio de corrección idiomática, entonces, ¿cuál es la relación entre la corrección idiomática y la evolución de la lengua, el cambio lingüístico? Bueno, es una relación que la Academia Española recoge muy bien, porque no cambia hasta que las cosas, los errores, se hacen generales. Por ejemplo, si de los no sé cuántos millones de hablantes del español, pues todos menos unos 10.000 pusieran hombres sin H, bueno, pues tendría que aprender a poner hombres sin H. Así de democrática es la Academia de la Lengua. O sea que en la academia, como términos normales y aceptados, hay un montón de disparates desde el punto de vista etimológico, que se fueron haciendo generales y se impusieron. Y al imponerse, tienen su lugar en el diccionario. ¿Y cómo ve usted ese tema de los términos nuevos que se van creando a partir de nuevas realidades también? Por ejemplo, los neologismos. ¿Cómo los considera? Pues los neologismos hacen una especie de aprendizaje, ¿no? Dentro de la lengua. Entran, al principio pueden ser tomados como errores, pueden ser descartados, discriminados, no aceptados, y de repente ese neologismo que tiene una etimología equivocada y va haciéndose general, tiene que ser aceptado por el diccionario con la nueva acepción
que es errónea en principio, pero que es general. Así que el uso es el amo de la lengua. ¿A qué se refería usted hace unas 2 o 3 semanas cuando fue el Día del Idioma y decía, cuando se lo preguntaron, que a usted no le interesaba entender el lenguaje de los chats, del Messenger o del Facebook, de todas estas redes sociales que están ahora tan en boga? Por ejemplo, las abreviaturas en cuanto a los mensajes. Nada, no solamente de que no me interesa, sino que me producen desagrado y la repudio. Es mi derecho, yo ya tengo demasiada edad para entrar en un nuevo modo de lenguaje, más ahora que he perdido la vista casi 100%. Y además me desespera ver la torpeza de algunas abreviaturas, porque son muchachos sin ninguna cultura y se entienden perfectamente. Como el lenguaje es comunicación, mientras ellos entiendan, allá ellos, y perfecto. No los voy a criticar a ellos, pero tampoco voy a hacer ningún esfuerzo por aprender un solo signo. Yo no sé ni siquiera ¿cómo se llama? Mi correo electrónico. No sé, ni eso, no me interesa. El lenguaje es algo cambiante y hay que tener un tira y afloja entre lo que sale de ser incorrecto y vuelve, sino se hace correcto. Desde el punto temporal en que el uso antes incorrecto se impone en la lengua 90%, incluyendo a las personas llamadas cultas. Ahora, ¿qué se llama personas llamadas cultas? Aunque hay muchas personas cultas que nunca han ido a la universidad, la Academia Española tomó como parámetro, un poco artificial, pero así son los parámetros, ¿qué se considera lengua culta? La que usan los que han tenido acceso a la educación superior. ¿Y cómo hablan los que han tenido acceso a la educación superior? Hablan bastante mal. En el Congreso yo tenía que ponerme realmente tapones en los oídos, como hablaban ciertos congresistas. Pero el pueblo los había elegido, no porque hablaran bien. Entonces tenían el mismo derecho que cualquiera. Pero mucha gente puede pensar que, bueno, es su modo de hablar, es su variedad y es totalmente válida, al igual que el estándar, ¿no? De repente la variedad andina o la amazónica y que ellos utilizan es totalmente válida. La variedad del castellano. Sí, así es. No, es ropa de entrecasa. La ropa de entrecasa, y como la ropa de dormir, es perfecta para estar entre casa o para dormir. Pero si ustedes salen, tienen que ponerse ropa de salida, ¿no? Por sencilla que sea. Ahora, yo he sido testigo en Caracas, por ejemplo, de no voy a decir su nombre, yo que siempre lo digo porque lo quiero mucho y es uno de los mayores intelectuales del Perú, que tiene todo mi respeto, dejar al auditorio de Caracas en un murmullo general espantoso porque dijo enantes. Entonces, enantes es como el pijama. Está bien para el Perú, pero no se puede salir a decir enantes fuera del Perú, porque es un arcaísmo que se considera no solo incorrecto, sino inculto, de analfabetos. Y nosotros decimos, no se dice en enantes, no se dice en denantes, se dice enantes. Pues si salen del Perú, no digan enantes. Yo lo digo entre casa. Y por ejemplo, las personas que han ido a la universidad, se han formado, han leído, pero que han vivido toda su vida en una región del Perú alejada de Lima, en cualquier provincia, y que tienen por lo tanto un dejo al hablar, una forma de hablar, una pronunciación alejada, digamos, de la forma limeña. ¿Eso también es lenguaje de entrecasa? No, el acento es otra cosa. O sea, la pronunciación que ustedes pueden decir, ese es arequipeño, pero es un arequipeño que habla bien, ¿ya? Entonces, lo que produce la incorrección no es la pronunciación, porque el dejo, y después la pronunciación serrana, pues tiene muchas características que no son consustanciales del castellano. Nadie se atrevería a criticar
a un cusqueño o un arequipeño por la manera como pronuncia, tiene su acento. Lo que sí le criticarían es el léxico y la sintaxis. Eso sí, el léxico y la sintaxis, ahí el error es imperdonable. ¿Qué es entonces, cómo se puede definir hablar bien castellano o buen castellano? ¿Hablar bien? Sí, ¿cómo se puede definir? ¿Hablar bien castellano o hablar Usar buen las castellano? palabras en el Perú o en cualquier parte. En cualquier parte. Mire, en cualquier parte, en el Perú, primero que todo, hablar un castellano entendible, ¿no? Y saber qué palabras no se pueden decir en otros países. ¿No es artificial eso? No, no es artificial porque socialmente cada país tiene derecho a su tabú. Por ejemplo, en cuanto a la lengua general, hay la conocida anécdota que ustedes seguramente también la conocen, de la señora que se instala en un hotel y va a tomar un baño y nada funciona. Y entonces toma el teléfono y dice, por favor, que manden un gasfitero, que el caño de la tina está malogrado. No le entienden, ni gasfitero, ni caño, ni tina, ni malogrado. Ella tenía que haber dicho que manden a un fontanero, ¿no? Que el grifo de la bañera está descompuesto. Entonces, no se puede ser provinciano. La lengua general es la lengua general. Es como la salud general, pues. Entonces, si dijéramos, qué bueno es ser cojo, qué bueno es ser manco, qué bueno es ser ciego, es decir, las deficiencias, no solo las deficiencias, sino las diferencias. La persona culta lingüísticamente debe tener cierta cultura cosmopolita del lenguaje, saber lo que está bien y lo que está mal aquí o allá. Eso es cultura. Pero entonces un provinciano que ha vivido siempre en su provincia, ha trabajado en su provincia y no ha tenido acceso a este conocimiento de la lengua estándar general más allá de las fronteras del Perú, está condenado siempre a tener una A la vida, injusticia, a la injusticia. a no tener acceso a la misma calidad de vida No, de otras está personas. condenado, no. Si él quiere aprender, aprende. Pero si no tiene ocasión de aprender, ¿acaso ustedes están a estas alturas admirándose de que la vida es injusticia? Me parece que ya están mayorcitos. La vida es injusticia. Es injusticia. ¿No? Y los que son creyentes, porque yo no lo soy, ¿no? Podía preguntarle pues a la autoridad divina, ¿por qué la vida es injusta? Ya, esa es otra pregunta. Pero por supuesto que la injusticia es normal en la vida de todos los tiempos. ¿Por qué un niño que nació prácticamente un genio se queda analfabeto porque nació pues en Currucochuchay? ¿Y por qué un mediocre que nació con fortuna pues llega a ser doctor? Un doctor mediocre, pero doctor. Entonces, el mundo es injusto. La vida es injusta. Eso no lo discute nadie, ni siquiera la religión católica. La religión católica no le puede echar la culpa a una persona que no tuvo ventajas en la vida y de que no las haya tenido. Doctora, ya para terminar la entrevista, ¿qué le aconseja usted a los estudiantes de lingüística o a aquellas personas, aquellos jóvenes que se interesan por la lengua? ¿Que sigan la carrera o que no? No, eso depende de ellos, ¿no? Si hay vocación, la seguirán, con todas sus dificultades y todas sus... Si hay vocación, se sigue. Algunas personas tienen vocación, pero no tienen capacidad. Conozco varios pseudolingüistas que no sirven para nada. Sin embargo, han perdido su tiempo, años de su vida, creyendo que aprendían. De todo hay en esta viña del Señor. Y yo soy una de las pocas personas que habla así de claro, como no se usa en el Perú. Porque el Perú es un país en que la verdad se esconde, se tapa, la gente se avergüenza de decir las verdades que son duras, que son injustas,
Y así, en ese mismo mundo vivimos, ¿no? Bien, le pedimos un saludo para las personas que escuchan Palabra del Perú. Palabra del Perú, el programa de la Academia Peruana de la Lengua ya llega a sus 100 programas en el programa de hoy y además está cumpliendo pronto los 2 años al aire. ¿Qué saludo puede usted enviar a nuestros oyentes? Bueno, los saludo efusivamente, primero a los actores, o sea, los que producen el programa, y por supuesto, en segundo lugar, a los oyentes. Me parece que es una gran labor, es digna de encomio, digna de admiración, pero siempre que no se vuelvan casticistas, pues, ¿no? Bueno, agradezco a Agustín y a Paola por haber pensado en mí para celebrar con ellos y con la Academia Peruana de la Lengua el programa número 100 de difusión de estos conocimientos a través de la radio. Me parece muy loable y felicito también al director de la Academia de la Lengua, ya no sé si se llama ahora presidente, Martos, por la idea que ha tenido.